En este análisis nos vamos a sumergir en uno de los debates teológicos más profundos y fascinantes de la fe: ¿cómo exactamente opera la gracia de Dios en la vida humana? Esta pregunta es central. ¿Somos meros receptores pasivos en el proceso de salvación o jugamos un papel activo y decisivo? Hoy vamos a explorar tres respuestas muy influyentes que nos llegan desde la tradición protestante. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a plantear un marco para entender de qué hablamos. Después, analizaremos las posturas metodista, bautista y pentecostal, una por una. Y al final, vamos a contrastarlas para que las diferencias queden súper claras. Muy bien, para poder navegar estas ideas tan complejas, lo primero que necesitamos es una especie de mapa. Uno que nos muestre cómo cada tradición ve la relación entre la intervención de Dios y la libertad humana. Y aquí lo tenemos. Esta tabla es, básicamente, nuestra brújula para este viaje. Nos presenta tres mecanismos teológicos. Pensemos en cada uno como una explicación distinta de cómo se da ese paso desde una condición de caída, de separación, a una de restauración. Hay que ponerle atención a los conceptos clave: gracia preveniente, tensión y empoderamiento dinámico. Empecemos entonces con nuestra primera parada, el metodismo wesleano. Esta es una tradición que pone un énfasis muy particular en la iniciativa de Dios para, por así decirlo, devolvernos la capacidad de elegir. El concepto fundamental aquí es el de gracia preveniente. A ver, para entenderlo mejor, imaginemos que es como una luz que Dios enciende en una habitación completamente a oscuras. Esa luz no nos obliga a caminar, pero por primera vez nos permite ver el camino hacia Él, incluso antes de que decidamos dar el primer paso. Es una gracia que, como dice el nombre, previene, viene antes y nos habilita. Exacto, el mecanismo es esa gracia que viene antes, que precede. Y el resultado de esto es crucial. Esta gracia no salva por sí misma, sino que nos devuelve un grado de libertad real para poder aceptar o rechazar la oferta de salvación. En esencia, es la restauración de la capacidad para tomar una decisión genuina. Ok, entonces, para el metodismo, Dios da el primer paso para que nosotros podamos responder. Ahora, si nos movemos a la tradición bautista, la dinámica es otra. Aquí nos encontramos de frente con una tensión constante entre dos polos: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El mecanismo aquí es literalmente una tensión teológica. Es como sostener dos ideas muy poderosas en un delicado equilibrio. Por un lado está la idea de la elección, o sea, la soberanía absoluta de Dios para escoger. Y por el otro, la gracia universal, la idea de que el Evangelio y la oferta de salvación son para todo el mundo. Los bautistas viven y predican en medio de esta aparente paradoja. Y lo que resulta de esta tensión es muy claro. Si bien se reconoce que hay una inclinación al pecado heredada, la condenación final es el producto directo de una elección moral individual. En este esquema, la responsabilidad personal tiene un peso enorme. La persona, al final, se condena a sí misma cuando rechaza esa gracia que se le ofrece. Queda clarísimo entonces el énfasis en la responsabilidad del individuo en el pensamiento bautista. Bueno, nuestro último punto nos lleva a la tradición pentecostal. Aquí el enfoque cambia de nuevo, esta vez hacia una experiencia que es continua, es dinámica: el empoderamiento a través del Espíritu Santo. El mecanismo aquí recibe el nombre de empoderamiento dinámico, y esto es clave. No se trata solo de la decisión inicial de creer, sino de un poder activo, constante, que el Espíritu Santo da a los creyentes para que puedan vivir una vida de victoria sobre su propia naturaleza caída. Totalmente. Ese empoderamiento es el motor, y el resultado es una transformación que se puede ver, que es progresiva. La idea es que la imagen de Cristo en la persona se restaura de forma activa, y esto se manifiesta en una vida que supera las dificultades, una vida victoriosa que a menudo se asocia con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Vemos que el enfoque pentecostal es, por lo tanto, un proceso de empoderamiento que no se detiene. Ahora que ya recorrimos estos tres caminos, ¿qué tal si los ponemos uno junto al otro? Es ahí donde los contrastes se vuelven realmente nítidos. Al verlos así, en paralelo, las diferencias saltan a la vista. El metodismo se enfoca en la preparación para la elección, la perspectiva bautista en la responsabilidad de esa elección, y el pentecostalismo en el poder para vivir después de haber hecho esa elección. A fin de cuentas, la pregunta de fondo que cada tradición contesta a su manera es: ¿cuál es el rol de la gracia? ¿Es la llave que abre la puerta para que podamos elegir, como diría el metodista? ¿Es el escenario donde se desarrolla el drama de nuestra elección, como lo ve el bautista? ¿O es más bien el combustible que nos mantiene andando una vez que hemos elegido, como lo enfatiza el pentecostal? ¿Y por qué importa todo esto? Porque no son solo ideas abstractas, para nada. Estas doctrinas moldean la vida espiritual.
Definen cómo una persona ora, cómo se enfrenta a las luchas internas, cómo una iglesia estructura su enseñanza y su misión. Definen la experiencia misma de la fe. Y esto nos deja con una última reflexión. Son 3 mecanismos, 3 énfasis, 3 caminos teológicos distintos, pero todos, a su manera, intentan dibujar el mapa del mismo viaje, el regreso de la humanidad a una relación restaurada con lo divino. ¿Son caminos incompatibles entre sí o son quizás simplemente diferentes dialectos de un mismo lenguaje, el lenguaje de la gracia? La pregunta, sin duda, queda abierta.